Imagina por un momento que todo se apaga a tu alrededor. El ruido, las pantallas, las preocupaciones del día. De pronto, como si alguien hubiera corrido un velo invisible, te encuentras de pie frente a una puerta abierta en el cielo. No sabes cómo llegaste ahí, pero tu espíritu lo reconoce, estás a punto de ver algo que pocos han contemplado con claridad. Al mirar hacia adentro, no ves nubes suaves ni un silencio vacío. Lo que se abre ante ti es una sala de trono viva, ardiente, llena de luz y de movimientos que no entiendes del todo. En el centro, elevado sobre todo, está el trono de Dios. Relámpagos salen de él, truenos retumban como si cada sonido fuera una sentencia, un decreto, una palabra que sostiene galaxias. Frente a esa visión, cualquier imaginación humana se queda corta. Pero hay algo más. Alrededor del trono principal, descubres algo que la mayoría pasa por alto cuando lee el Apocalipsis: no es solo Dios sentado en su majestad, aislado y distante. Alrededor de él, como un círculo cuidadosamente dispuesto, hay 24 tronos. No están vacíos, no son adornos que se ponen para llenar el paisaje. Están ocupados. En cada uno de esos tronos se sienta un anciano. No son figuras débiles ni sombras apagadas. Llevan vestiduras blancas, tan puras que parecen hechas de luz. Sobre sus cabezas descansan coronas de oro que reflejan el resplandor del trono central, como si cada una estuviera hecha para multiplicar la gloria que reciben. No se mueven al azar, no están distraídos. Sus ojos ven cosas que tú aún no comprendes, sus manos sostienen decisiones que aún no se han anunciado en la tierra. Mientras tratas de asimilar esa escena, te das cuenta de algo inquietante: lo que estás viendo no es un templo vacío, ni una catedral silenciosa. El trono de Dios es una corte, un consejo en sesión permanente. Este no es el cielo de los cuadros dulces y difusos, sino una sala de gobierno real donde se discuten, se deciden y se ejecutan los propósitos eternos. Juan, el apóstol exiliado en Patmos, fue el primero en contarlo con este detalle. En medio de su soledad, sin templos, sin iglesias llenas, sin púlpitos ni multitudes, fue arrebatado en visión a esta sala. El hombre que en la tierra estaba aislado, en el cielo fue invitado a presenciar el corazón mismo del gobierno divino. Y casi como si tomara tu mano, él te permite mirar por sus ojos. Tú ves lo que él vio: el trono, el resplandor, los relámpagos, las voces, y luego, esos 24 ancianos. Sentados. Coronados. Vestidos de blanco. Tan cerca del trono que te preguntas qué clase de seres pueden ocupar un lugar así. No están de pie a lo lejos, no parecen meros espectadores. Están allí como parte de algo mayor, como si participaran de una conversación que define la historia. Y entonces la Biblia comienza a conectar puntos que quizás nunca habías relacionado. Esta no es la primera vez que alguien ve una sala del trono. Mucho antes de Juan, el profeta Daniel vio una escena similar. En Daniel 7, se colocan tronos, el anciano de días toma asiento, los libros se abren. No se describe un paisaje decorativo, sino un tribunal. El lenguaje es legal, cargado de juicio, de veredictos, de decisiones que cambian el curso de los reinos humanos. El cielo no está pasivo, está discutiendo el destino de imperios. Más atrás todavía, en un Reyes 22, Micaías tuvo una visión inquietante: el Señor sentado en su trono, y todo el ejército del cielo de pie a su derecha y a su izquierda, mientras se toma consejo sobre el destino del rey Acab. No es una escena estática, es una reunión. Se hacen preguntas, se presentan propuestas, se decide qué ocurrirá en la batalla. Lo que luego se ve en la tierra no es casualidad, es el resultado de lo que se decidió en esa sala. Isaías, por su parte, en el capítulo 6, vio al Señor alto y sublime, el borde de su manto llenando el templo, serafines que proclamaban su santidad. Allí también hay un altar, un carbón encendido, una purificación, un llamado y un envío. No es un simple espectáculo de gloria, es una convocatoria. Isaías entra quebrantado, sale comisionado. Cuando unes esas escenas, algo queda claro: cada vez que la Escritura levanta el telón del cielo y te muestra el trono de Dios, no lo hace para describir una postal. Lo hace para mostrar un consejo activo, una corte en sesión, un lugar donde se unen juicio, adoración, misión y decisión. El cielo no es silencio, es deliberación, voces, preguntas, respuestas, envío. Y ahora, en Apocalipsis 4,
todo esto converge en la visión de Juan. Lo que él ve no es una excepción, sino el siguiente capítulo de una misma historia. Solo que esta vez hay un detalle nuevo, casi escandaloso: los tronos secundarios ya están ocupados. No se colocan tronos para un juicio futuro, no se preparan asientos vacíos para una sesión que aún no comienza. Ya hay 24 ancianos sentados. El círculo está completo. Esta unión de corte y adoración es lo que hace tan poderosa la imagen. Los ancianos no solo se sientan como jueces o consejeros, también se postran, adoran, arrojan sus coronas delante del que vive por los siglos de los siglos. Cuando el cielo canta, ellos se inclinan. Cuando el trono pronuncia, ellos responden. No hay distancia entre la adoración y el gobierno, entre la liturgia y las decisiones que marcarán la historia humana. El Consejo del Cielo no funciona por frialdad burocrática, sino por adoración inteligente, por reverencia activa. Piensa en lo que esto significa. Durante años te han hablado del trono de Dios como símbolo de poder, pero rara vez como lugar de conversación. Te han dicho que Él reina, pero quizás no te han mostrado que en torno a su trono hay un consejo que participa, responde, se inclina, canta, interpreta. Un círculo de tronos, de coronas, de vestiduras blancas, de voces que no se extinguen. Desde la tierra, la historia parece desordenada, gobernada por decisiones humanas, guerras, intrigas, elecciones y accidentes. Pero desde esta sala, todo se ve distinto. Nada escapa a la mirada del trono. Nada ocurre sin pasar por esta corte de luz. Y esos 24 ancianos, que ahora solo empiezas a conocer, forman parte de ese misterio. ¿Quiénes son? ¿Por qué están tan cerca? ¿Qué significa que estén vestidos de blanco y coronados de oro? ¿Qué historia tienen detrás de esas coronas? Eso todavía no se revela del todo. Por ahora, solo sabes que están allí, entronizados alrededor de Dios, como un consejo celestial activo. No son estatuas, no son símbolos huecos, no son piezas de decoración. Son clave para entender cómo funciona el cielo y qué lugar está reservado para los redimidos en el corazón mismo del gobierno divino. Ya has visto el trono. Ya has sentido el peso de la luz, el estruendo de los truenos, la fuerza de esa corte que no descansa. Pero el verdadero misterio apenas comienza. Porque si el trono es una corte y los 24 ancianos participan en ella, la siguiente gran pregunta es inevitable: ¿qué tienen que ver contigo? ¿Qué relación hay entre tu vida cotidiana y esos tronos que rodean el centro del universo? La respuesta no se encuentra en una frase rápida. Se irá revelando paso a paso, a medida que comprendas por qué son 24, qué significan sus vestiduras, de dónde provienen sus coronas y qué papel tienen en el drama de la redención. Por ahora, solo una cosa es segura: una vez que entras en esta sala y los ves allí sentados, ya no puedes volver a leer Apocalipsis como antes. Y lo que viene después, si te atreves a seguir, hará que esas coronas de oro y esos tronos alrededor del trono central cobren un sentido que cambiará la forma en que miras el cielo, y también la tierra. Cuando intentas comprender quiénes son esos 24 ancianos y por qué están entronizados alrededor del trono de Dios, el lector moderno suele pensar en números simbólicos, combinaciones espirituales o misterios reservados para especialistas. Pero Juan, y mucho más aún sus primeros oyentes, no necesitaron hacer ese esfuerzo. Para ellos, el número 24 no era un acertijo. Era un recuerdo. Un eco antiguo. Una llave. Si retrocedes siglos antes de Apocalipsis, te encontrarás con un rey que entendió que adorar a Dios no debía depender del azar, la emoción del momento o la espontaneidad humana. Ese rey fue David. Y al enfrentar la monumental tarea de organizar la vida espiritual de Israel, comprendió que la adoración debía ser constante, continua, tan ininterrumpida como la presencia misma de Dios. El tabernáculo no podía quedarse silencioso entre fiesta y fiesta, la música no podía apagarse cuando un sacerdote se cansara, el servicio no podía depender del humor del día. Así que David hizo lo impensable: tomó a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y los dividió en 24 turnos. Cada turno tenía responsabilidades claras, tiempos precisos y un lugar en la rotación. Cuando terminaba un grupo, inmediatamente comenzaba el siguiente, como si las manos de uno entregaran la antorcha encendida al otro. Y esta rotación no se improvisaba, estaba escrita y preservada en una Crónicas 24. Pero David no se detuvo ahí.
sabía que la adoración sin música pierde su aliento, y que la música sin orden se diluye en ruido. Por eso, en una Crónicas 25, también dividió a los cantores, hombres entrenados, diestros, capaces de profetizar a través de la música, en 24 divisiones. No eran simples músicos, eran heraldos. Con arpas, salterios y címbalos, llenaban los atrios de melodía y proclamación. La música no era entretenimiento, era profecía cantada. Imagina Jerusalén en ese tiempo. El amanecer rompiendo sobre el monte, y un grupo de sacerdotes saliendo del tabernáculo con paso cansado pero satisfecho, mientras otro grupo, ya preparado, entra con los instrumentos afinados. Las arpas comienzan a sonar, los cantores alzan sus voces, el incienso se eleva en espirales lentas y constantes. Día tras día. Año tras año. Sin interrupción. Sin un solo minuto de silencio. Eso es lo que representaba el número 24. No una cifra mística, no un mensaje secreto. Orden. Continuidad. Adoración perpetua. Servicio sacerdotal incesante. Ahora vuelve a la visión de Juan. Cuando él ve 24 ancianos sentados en tronos, no está viendo un número arbitrario ni un símbolo decorativo. Está viendo la plenitud del servicio sacerdotal, llevada desde el templo terrenal al ámbito celestial. Lo que David comenzó como un ciclo imperfecto, marcado por el cansancio humano y el paso del tiempo, Juan lo ve perfeccionado en el cielo, un consejo sacerdotal eterno, sin interrupciones, donde la adoración nunca se apaga y el servicio nunca cesa. Y hay un detalle más. En Apocalipsis 5, cuando el Cordero toma el libro y el cielo entero entra en un estallido de adoración, los ancianos no levantan sus manos vacías. Llevan arpas. Pero no como músicos ornamentales destinados a adornar la escena. No. Llevan los mismos instrumentos que David asignó a los cantores que profetizaban. Esas arpas no son decorativas, son credenciales. Son la prueba de que lo que se hacía en el templo no era un ensayo, sino una sombra de algo eterno. En el templo terrestre, las arpas anunciaban victoria, acompañaban la profecía, marcaban la entrada de un nuevo turno. En el cielo, esas mismas arpas anuncian que el ciclo sacerdotal ha llegado a su plenitud. Ya no hay turnos. Ya no hay relevo. El servicio no depende de un calendario. Los que antes servían en ciclos ahora sirven en un círculo eterno alrededor del trono. Los primeros lectores de Juan no necesitaban que él explicara este detalle. Ellos crecieron escuchando los turnos del templo, viendo las listas en las sinagogas, celebrando la música de los hijos de Asaf, Emán y Jedutún. Para ellos, las arpas eran símbolos de autoridad espiritual, no de acompañamiento musical. Por eso, cuando Apocalipsis describe a los ancianos sosteniendo arpas, la imagen se vuelve transparente, estás viendo al sacerdocio celestial en acción. Estás viendo la continuidad perfecta entre el diseño de David y la visión de Juan, entre la adoración terrenal y la liturgia eterna. El número 24 ya no es un misterio. Es una declaración. Es Dios diciendo, lo que comenzó como sombra en la tierra, ahora lo muestro en plenitud en el cielo. Mi adoración no cesa. Mi servicio no se interrumpe. Mi consejo no duerme. Y mientras los ancianos se preparan para cantar el cántico nuevo, tú entiendes algo más profundo, nada en el diseño de Dios fue accidental. David no inventó un sistema. Estaba replicando un modelo celestial. Lo que él ordenó en turnos, Juan lo ve completado en un círculo eterno. Así, cada arpa en manos de los ancianos, cada trono ocupado, cada destello de sus coronas, cada vestidura blanca, es una pieza de un diseño que venía gestándose desde siglos antes. El servicio no se apagó con el templo. Evolucionó. Se trasladó. Se perfeccionó. Y ahora, frente a esos ancianos, sabes que estás a punto de descubrir no solo quiénes son, sino que revelan sobre el destino de los redimidos y sobre el papel que aún no sabes que te espera dentro de ese círculo eterno. Cuando vuelves a mirar a los 24 ancianos, algo en su apariencia comienza a revelarte un misterio más profundo que el simple hecho de que estén sentados en tronos. Hasta ahora habías visto el número, la disposición, la función sacerdotal reflejada en sus arpas, pero nada de eso te prepara para el significado real de lo que visten y de lo que llevan sobre sus cabezas. Porque en el cielo, nada es simbólico sin propósito.
Cada detalle es una declaración. Lo primero que llama tu atención son sus vestiduras blancas. No un blanco suave ni un blanco terrenal, sino un blanco que parece contener todas las luces del trono, un blanco que no se ensucia, que no envejece, que no pierde su intensidad. Es el tipo de pureza que no se consigue lavando telas, sino pasando por fuego, juicio y redención. Y aquí es donde la visión se vuelve más personal. Porque ya conoces ese blanco. No es el color de los ángeles. No es el color de seres creados perfectos. Es el color prometido a quienes han perseverado en la tierra. A quienes han vencido. A quienes han sido lavados en la sangre del Cordero. Apocalipsis lo repite una y otra vez. A la iglesia de Sardis se le promete que los fieles caminarán con Cristo, vestidos de blanco, porque son dignos. A la Odisea se le ofrece vestiduras blancas para cubrir su vergüenza. Más adelante, Juan ve a una multitud innumerable con túnicas blancas, lavadas en la sangre del Cordero. En ningún pasaje se promete esto a los ángeles. Los ángeles no visten blanco por haber vencido, simplemente existen en gloria. Pero los redimidos visten blanco porque triunfaron sobre la tentación, la debilidad, el sufrimiento y la persecución. El blanco es evidencia, no decoración. Así que cuando ves a los ancianos, ya no los puedes confundir con seres angélicos. No son espíritus sin historia. No son criaturas sin cicatrices. Sus túnicas blancas dicen que pasaron por la lucha, resistieron y fueron purificados. Luego mira sus cabezas, y las cosas se vuelven aún más contundentes. Sobre cada una descansa una corona de oro. Pero esta no es la diadema de un rey por derecho hereditario. No es el tipo de corona que simboliza poder innato. Juan utiliza una palabra precisa, estéfanos, la corona del vencedor. En el mundo romano, el estéfanos era la guirnalda que se colocaba sobre la cabeza del atleta que ganaba una competencia, o del soldado que sobrevivía a la batalla y demostraba valor excepcional. Era un premio. Una señal de triunfo. Una distinción que no se heredaba, sino que se conquistaba. Y Apocalipsis mantiene esa distinción con absoluta claridad. Jesús promete el estéfanos a los que perseveran, a los que soportan la prueba, a los que no niegan su nombre ni se apartan bajo presión. Santiago lo llama, la corona de la vida. Pedro habla de una corona de gloria que no se marchita. Pablo, al final de su carrera, dice que le espera la corona de justicia. Pero en ninguna parte de la Escritura se promete un estéfanos a los ángeles. Ellos sirven, los humanos vencen. Ellos ejecutan misiones, los humanos luchan por fe. Ellos obedecen, los humanos perseveran contra viento y marea. Entonces vuelves a mirar a los ancianos y ves que llevan esa corona específica, la que solo recibe quien ha vencido en el camino de la fe. Ves que están vestidos con la pureza que se da al redimido. Y de pronto, la identidad empieza a delinearse con una nitidez que no deja espacio para dudas, son humanos redimidos, exaltados ahora como vencedores, no por naturaleza, sino por gracia y perseverancia. Pero aún hay algo más sorprendente. Porque si estas coronas representan victoria, si son trofeos eternos, si simbolizan el triunfo sobre la muerte, el pecado, el miedo y la oscuridad del mundo, ¿por qué los ancianos no se aferran a ellas? ¿Por qué no las guardan como glorioso recordatorio de lo que lograron? Juan describe un acto que rompe toda lógica humana. En cuanto se eleva la adoración alrededor del trono, los ancianos se levantan de sus tronos, se postran y arrojan sus coronas delante de Dios. No las dejan caer por accidente. No las colocan suavemente. Las arrojan. Como quien reconoce que toda victoria, aunque costosa, es prestada. Ese gesto contiene toda la teología del cielo en un solo movimiento. Representa el reconocimiento de que, aunque ellos vencieron, el mérito final pertenece al Cordero. De que ninguna victoria humana es independiente. De que toda fuerza vino de Él. De que todo lo que pudieran reclamar como triunfo es, en realidad, fruto de la gracia. Arrojar la corona significa rendir la victoria. Significa reconocer que no hay gloria personal en presencia del Santo. Significa declarar con sus actos lo que las palabras no alcanzarían a expresar, que Jesús es el verdadero vencedor. Y mientras observas ese acto, entiendes que el cielo no es un lugar donde las recompensas inflan el orgullo, sino donde la adoración transforma la identidad.
Los ancianos no están renunciando a su victoria, están consagrándola. No están devolviendo un premio, están ofreciendo su historia. De pronto, las túnicas blancas no son solo vestiduras. Son testimonios. Las coronas no son solo premios. Son ofrendas. Los ancianos no son solo figuras. Son vencedores que se rinden en adoración. Y si ellos son los vencedores redimidos, ya entronizados, ¿qué significa eso para el resto de los redimidos en la tierra? ¿Qué significa para quienes aún luchan, aún caen, aún lloran, aún resisten? Tal vez que la visión de los ancianos no es solo una escena celestial. Es una promesa. Una declaración anticipada de lo que Dios hará con quienes perseveren. Una imagen de lo que está reservado para aquellos que, aun en la oscuridad, deciden seguir al Cordero. Pero aún queda mucho por descubrir. Porque la identidad de estos ancianos no solo se ve en lo que visten o en lo que llevan, sino en lo que hacen cuando el Cordero aparece. Y lo que sucede en la sala del trono cuando Él toma el libro cambiará para siempre la manera en que ves la adoración en el cielo. Cuando el capítulo 5 de Apocalipsis se abre ante tus ojos, la atmósfera en la sala del trono cambia. Hasta ahora has visto luz, tronos, vestiduras blancas, coronas y el murmullo solemne de un consejo celestial que existe para adorar y deliberar. Pero Apocalipsis 5 no es una escena más. Es el momento en el que toda la visión se inclina hacia un solo punto, el libro sellado. Juan lo describe como un rollo sostenido en la mano derecha del que está sentado en el trono. 7 sellos lo mantienen completamente cerrado, impenetrable, inaccesible. Es un libro que nadie en el cielo, la tierra o debajo de la tierra puede abrir, y sin embargo su contenido es tan crucial que, cuando nadie se encuentra digno, Juan rompe en llanto. No un llanto simbólico, sino desesperado, dolido, como quien comprende que la historia está bloqueada y la esperanza detenida. En medio de ese silencio desgarrador, alguien se mueve. Pero no es un ángel, no es un serafín, no es un mensajero. Es uno de los ancianos. Un representante del consejo, uno que lleva corona, que viste de blanco, que ya ha vencido. Él se acerca a Juan y le habla con una autoridad tranquila, casi paternal: no llores. El león de la tribu de Judá ha vencido. Ese anuncio es la primera proclamación del Evangelio dentro del Apocalipsis, y viene de labios de un anciano coronado. El cielo entero aguarda, y Juan levanta la mirada esperando ver a un león. Pero no hay un león. Hay un cordero. No un cordero indefenso, sino uno, como inmolado, con heridas que todavía hablan, pero vivo, de pie, ocupando el centro del trono. Esa aparición no solo cambia la atmósfera, la transforma. Los sellos que mantenían la historia cerrada ahora tiemblan. El cordero se adelanta, extiende su mano y toma el libro. En ese instante, la sala explota en adoración. Los 4 seres vivientes se postran, los ancianos caen de sus tronos y todo el cielo reconoce que algo irreversible acaba de suceder: el Cordero ha reclamado el derecho de gobernar la historia. Y entonces ocurre lo que marca la diferencia entre los ancianos y cualquier otro grupo angelical. Porque cuando ellos abren sus bocas para cantar, no lo hacen con un canto genérico, sino con el cántico de la redención. Ese cántico contiene un misterio textual que ha hecho debatir a traductores durante siglos. Algunos manuscritos antiguos dicen que los ancianos cantan: nos redimiste con tu sangre. Otros manuscritos dicen: los redimiste con tu sangre. A primera vista parece una diferencia enorme. Si dicen nos, los ancianos están afirmando que ellos mismos fueron redimidos. Si dicen los, parecería que son seres angelicales cantando acerca de los redimidos, no como parte de ellos. Pero el video lo explica con claridad: la diferencia no cambia el contenido del canto. En ambas versiones, el tema es exclusivamente humano: el Cordero ha comprado para Dios personas, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y las ha hecho reino y sacerdotes. Y esto es crucial, porque mientras ellos cantan acerca de la redención, sostienen en sus manos las copas llenas de incienso, que son, según Apocalipsis, las oraciones de los santos. No las oraciones de ángeles. No las oraciones de seres espirituales perfectos. Las oraciones de humanos. Esto une 3 elementos que no pueden separarse. Cantan sobre la redención humana. Sostienen las oraciones humanas. Llevan coronas que solo los humanos vencedores reciben.
Entonces, aunque un escriba haya escrito nos y otro ellos, la identidad permanece intacta. Los ancianos no están cantando sobre ángeles, ni sobre un grupo al que no pertenecen. Su canto está ligado a la experiencia humana, al sacrificio del Cordero por los hombres, al sacerdocio que se les otorga a los redimidos. El video recalca una distinción que se repite a lo largo de la Escritura: los ángeles sirven, pero nunca se les da un estéfanos. Nunca se habla de ellos como vencedores. Nadie les promete coronas. Los ángeles no luchan por fe, no atraviesan persecución, no soportan pruebas que purifican. Ellos son ministros, sí, pero no vencedores en el sentido redentivo. Los ancianos, en cambio, están ahora ante tus ojos como vencedores coronados, cantando el himno que solo tiene sentido para quienes han sido comprados por sangre. Si fueran ángeles, su presencia sería contradictoria. Si fueran símbolos vacíos, su canto sería hueco. Si fueran meros testigos celestiales, su postura ante el Cordero carecería de la profundidad que Juan transmite. Pero no. Cada detalle, las arpas, las vestiduras blancas, las coronas de vencedor, el cántico de redención, la intercesión con las oraciones de los santos, se une en una pieza coherente. Los ancianos pertenecen al grupo de los redimidos. Cuando cantan, no repiten palabras ajenas. Cantan lo que conocen, lo que vivieron, lo que fue comprado para ellos y para todos aquellos que, en la tierra, aún luchan. Cantan el fin de la desesperación de Juan. Cantan la victoria que el Cordero obtuvo no para seres celestiales, sino para personas reales, con historias reales, con heridas reales. Y mientras su canto llena el cielo, tú entiendes que estás escuchando un déjà vu eterno, el eco celestial de lo que un día será tu propio canto. Porque lo que cantan ellos, un día lo cantarán todos los redimidos. El cántico nuevo no es solo suyo, es la melodía del pueblo comprado, y ellos la entonan antes que todos para proclamar que la historia ya tiene dueño, y el dueño es el Cordero. Aquí, la identidad de los ancianos ya no es un enigma. Es un anticipo. Es una invitación. Lo siguiente que revelan, a través de sus movimientos y su papel en el Consejo Celestial, terminará de mostrar por qué su presencia es una ventana hacia el destino de los que siguen al Cordero en la tierra. Cuando sigues observando a los 24 ancianos a lo largo del libro de Apocalipsis, descubres que no son figuras estáticas ni decorativas. No son guardianes inmóviles del trono, ni estatuas que adornan la sala celestial. Son seres en movimiento constante, profundamente involucrados en cada giro de la historia divina. Si quisieras trazar una línea de tiempo desde el capítulo 4 hasta el 19, verías que los ancianos aparecen como los primeros en reaccionar, los primeros en interpretar, los primeros en adorar. Son, en esencia, los primeros en comprender lo que ocurre. Este patrón no es casualidad. Es la evidencia más clara de que los ancianos no son observadores distantes, sino participantes activos en la liturgia del cielo. Cada vez que los ves aparecer en el relato, lo haces en medio de un momento clave. Cada acción, cada gesto, cada palabra revela una faceta distinta del sacerdocio real que ejercen ante el trono. El primer movimiento es la posición de honor, están sentados en tronos alrededor del trono principal, con coronas sobre la cabeza y vestiduras blancas que reflejan la gloria de Dios. Pero esta postura inicial no dura mucho. En cuanto la adoración se levanta o el Cordero se mueve, ellos reaccionan, se levantan, se postran, se rinden. El movimiento más frecuente que realiza el Consejo Celestial es inclinarse. No por costumbre, sino por reverencia viva y consciente. Cuando los relámpagos salen del trono y las criaturas vivientes elevan su canto, los ancianos se arrodillan. Cuando el Cordero aparece, toman sus coronas y las arrojan. Cuando el libro sellado es tomado en manos del Redentor, caen una vez más, esta vez con arpas y copas elevadas. Todo en ellos es movimiento. Todo en ellos es respuesta. Imagina esa escena, un círculo de tronos, y de pronto todos los ancianos se inclinan al mismo tiempo. Sus coronas caen al pie del trono como un sonido de oro que resuena en la eternidad. No lo hacen por ritual vacío, sino porque comprenden que en ese trono se sella la historia, se define el destino de las naciones, se decide la victoria del Cordero sobre toda oscuridad. Después de esa adoración intensa viene otra dimensión, la proclamación. En Apocalipsis 5, sus voces interpretan la obra del Cordero. Ellos no solo cantan, ellos explican lo que significa su acto redentor.
Cantan que ha hecho un reino y sacerdotes, que ha comprado para Dios a los seres humanos, que ahora la historia puede avanzar porque el único digno ha tomado el rollo. Su canto no es poético, es teológico. En Apocalipsis 7, uno de ellos se convierte en intérprete para Juan, explicándole quiénes son la multitud vestida de blanco que aparece ante el trono. Esto es notable porque, en la literatura apocalíptica, los intérpretes suelen ser ángeles. Pero aquí, quien explica no es un mensajero celestial puro, sino un anciano, un miembro del consejo sacerdotal. Él interpreta la visión para el profeta, y su explicación no es abstracta, es pastoral, redentiva, profundamente humana. Señala que son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es entonces cuando te das cuenta de que los ancianos no solo adoran y se postran, también enseñan. Sus palabras revelan el significado profundo de lo que Juan está viendo. No actúan como seres ajenos a la historia humana, sino como participantes de esa misma redención. En Apocalipsis 11, cuando suena la séptima trompeta, los ancianos se levantan otra vez y proclaman que el reino del mundo ha pasado a ser del Señor y de su Cristo. Esta proclamación no es un eco vacío, es una declaración de autoridad. Un veredicto. Un anuncio del tribunal celestial. Te damos gracias, dicen, y su gratitud viene acompañada de una interpretación profética del momento. Ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, de recompensar a los siervos, a los profetas, a los santos. Ellos no solo observan el avance de la historia. Ellos la proclaman. La declaran. La interpretan desde la perspectiva del trono. Es como si cada movimiento del Cordero desencadenara una respuesta litúrgica del Consejo Celestial, y esa respuesta se traduce en adoración, explicación y profecía. Y todavía hay más. Cuando los ancianos sostienen las arpas, no están simplemente participando en un acto musical. Están cumpliendo el rol que David organizó en la tierra, el de los cantores proféticos. Sus arpas son las mismas que acompañaban la revelación, la victoria y la intercesión en el templo antiguo. Son instrumentos que transforman la adoración en una proclamación viva del carácter y la obra de Dios. En sus otras manos sostienen copas de oro llenas de incienso, que Apocalipsis identifica sin ambigüedad, las oraciones de los santos. Esto significa que los ancianos no solo cantan o interpretan, también interceden. Levantan delante de Dios las oraciones de los hijos de la tierra. Ellos cargan en sus manos aquello que tú has dicho en secreto, aquello que nadie escuchó, aquello que elevaste con temor, con lágrimas, o con fe temblorosa. Así, en una sola escena, ves a los ancianos cumpliendo tres roles profundos y simultáneos. Adoran con todo su ser. Interceden elevando las oraciones humanas. Proclaman la verdad divina interpretando cada movimiento del Cordero. Este es el sacerdocio real en acción. No un título honorífico, no una metáfora espiritual, sino una función real dentro del consejo del cielo. Cada movimiento de los ancianos revela que su papel no es pasivo ni ceremonial, es dinámico, constante, esencial para la liturgia del cielo. Y mientras más observas sus movimientos, más comprendes que estás viendo un anticipo del destino para el cual fueron creados los redimidos, un lugar donde adoración, intercesión y proclamación se unen en un solo servicio eterno. Los ancianos te muestran, sin palabras directas, lo que significa reinar con Cristo. No es dominar, sino rendirse, no es mandar, sino interceder, no es reclamar tronos, sino ofrecer coronas, no es observar desde lejos, sino participar activamente en aquello que Dios hace. Su línea de tiempo es, en realidad, un mapa. Y cada gesto suyo es una invitación silenciosa a descubrir qué significa ser parte del Consejo Celestial que un día cantará, intercederá y proclamará con ellos, alrededor del Cordero que vive para siempre. Cuando la visión de Apocalipsis avanza hacia el capítulo 7, algo inesperado ocurre. Hasta este punto, Juan ha visto el trono, el Consejo Celestial, las criaturas vivientes, los sellos que comienzan a abrirse y el estallido de adoración que sigue al movimiento del Cordero. Pero ahora la escena cambia abruptamente. Se abre ante él una imagen que supera cualquier multitud que sus ojos hayan visto en la tierra. Juan observa a una multitud innumerable, tan vasta que ningún hombre podría contarla. Están de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas que brillan como el día, sosteniendo palmas en sus manos. Su clamor no es tímido, es un rugido de adoración que llena el cielo, y aún así no se convierte en caos. Cada voz parece encontrar su lugar,
como si la adoración misma formara una melodía cósmica que envuelve el trono. Juan contempla esa multitud con asombro, pero no entiende quiénes son. ¿Por qué están allí? ¿De dónde han venido? ¿Qué historia cargan esas túnicas blancas? ¿Qué los une en un solo canto? La escena es tan abrumadora, tan gloriosa, que incluso un profeta necesita orientación. Y entonces sucede algo que rompe el patrón tradicional de las visiones bíblicas. Uno de los ancianos se vuelve hacia Juan y le hace una pregunta. No un ángel, no un mensajero superior, no una figura distante con autoridad inaccesible. Es un anciano, uno de los coronados, uno que ya se ha postrado, uno que ha cantado, uno que ha arrojado su corona, uno que ha interpretado la redención. Él le pregunta, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco, y de dónde han venido? Es una pregunta que no exige información, sino revelación. Un maestro no pregunta para saber, sino para guiar. Juan, abrumado, responde, Señor, tú lo sabes. Y entonces el anciano revela algo que marcará todo el libro: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En ese instante, entendemos que el anciano no está cumpliendo un rol ceremonial, está interpretando la visión, está ejerciendo cuidado pastoral, está explicando la obra del Cordero y la identidad de los redimidos. Está actuando, literalmente, como un sacerdote. Porque interpretar el significado de la adoración, identificar a los redimidos y explicar su historia es exactamente lo que hacían los levitas y los sacerdotes en la tierra. Este anciano no solo identifica la multitud, la proclama segura, la presenta limpia, la nombra vencedora. En medio del estruendo celestial, él se convierte en la voz que aclara la esperanza. La escena, por sí sola, ya confirma la identidad sacerdotal de estos ancianos, pero el relato todavía se hace más profundo. Porque a partir de aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pueden estos ancianos estar ya sentados y coronados, si la resurrección final aún no ha ocurrido? Este dilema ha acompañado a lectores y teólogos por siglos, y Apocalipsis no rehúye el tema. El video resume las tres interpretaciones principales que la historia de la Iglesia ha ofrecido, no para dividir, sino para mostrar cómo la identidad de los ancianos se sostiene en todas ellas. Primer modelo, la Iglesia ya arrebatada. Según esta visión, cuando Juan es llamado al cielo al inicio del capítulo 4, está viendo a la Iglesia glorificada, ya trasladada antes del estallido de los juicios. Los ancianos serían, entonces, creyentes resucitados o transformados, ya recompensados, ya coronados, ya vestidos de blanco. Este modelo encaja perfectamente con las coronas, las vestiduras y el canto de redención, pues todas estas son promesas hechas a los vencedores de las iglesias. El objetivo de esta lectura no es trazar fechas, sino reforzar la idea de que los ancianos representan al pueblo redimido en su gloria completa. Segundo modelo, ancianos como representantes del pueblo de Dios. Aquí los ancianos no necesariamente corresponden a personas específicas ya resucitadas, sino a un consejo de representantes reales. 12 evocan a las tribus de Israel, 12 evocan a los apóstoles. En conjunto, simbolizan el pueblo completo de Dios en ambos pactos. No son figuras simbólicas sin identidad, sino representantes visibles de lo que Dios prometió a su pueblo. En este modelo, los ancianos están entronizados como testimonio anticipado de lo que toda la Iglesia experimentará en la consumación. Tercer modelo, el presente apocalíptico. La Escritura frecuentemente presenta visiones en las que el futuro aparece como si ya estuviera ocurriendo. Hebreos dice que los creyentes ya han llegado a la Jerusalén celestial. Romanos habla de los glorificados en pasado. Las visiones no están sujetas a cronología terrenal. En este modelo, Juan no está viendo algo que sucede antes de la resurrección, sino una escena del futuro mostrada en tiempo presente. Un adelanto real, una ventana fuera del tiempo. Estas tres líneas interpretativas difieren en cuándo, pero coinciden en lo esencial. Los ancianos son un sacerdocio redimido. No son ángeles. No son símbolos vacíos. No son decoraciones litúrgicas. En todos los modelos, son seres humanos exaltados en la presencia del Cordero. En todos los modelos, sus vestiduras blancas señalan que fueron purificados. En todos los modelos, sus coronas indican victoria conquistada por fe. En todos los modelos, su presencia es una revelación de lo que los redimidos serán.
lo que cambia es solo la perspectiva desde la que se narra, no la identidad. De hecho, esta variedad de interpretaciones no debilita el mensaje, lo fortalece. Porque no importa cuál cronología de la visión abrace el lector, la función del anciano sigue siendo la misma: enseñar, proclamar, interceder, adorar. En Apocalipsis, el tiempo se pliega para revelar el destino. Y los ancianos, sentados, coronados, interpretando, pastoreando y adorando, son la prueba visible de que lo que Dios prometió a sus hijos ya está cumplido en el cielo, aunque aún se esté desplegando en la tierra. Ellos representan el fin desde el principio. Representan lo que la Iglesia será. Representan la victoria que aún se está forjando en la vida de los fieles. Y mientras el anciano termina de explicar a Juan quiénes son los que están delante del trono, tú entiendes que su voz no solo está enseñando al profeta, está enseñándote a ti. Porque lo que él describe no es una multitud distante, sino la misma redención que Dios prometió a todos los que perseveren hasta el fin. Los ancianos, a través de sus palabras, te acercan un poco más al destino eterno del pueblo del Cordero. Y aún hay más por descubrir, porque cuando Apocalipsis avanza, su identidad y su papel en el cielo no solo se aclaran, se magnifican. Cuando Juan describe a los 24 ancianos sentados alrededor del trono, no está inventando una imagen que jamás haya existido en la imaginación espiritual de su época. Mucho antes de que el Apocalipsis fuera escrito, el mundo judío ya había desarrollado una visión compleja y profundamente reverente de cómo debía funcionar el cielo. Y esa visión, alimentada por siglos de liturgia, escritura y tradición, tenía un elemento central: orden. En el judaísmo del Segundo Templo, el cielo no era un lugar de reposo pasivo donde los ángeles flotaban sin propósito. Era una liturgia en movimiento, un templo perfecto que reflejaba el templo terrenal, pero sin corrupción, sin cansancio, sin interrupción. Los escritos encontrados en Qumran describen coros angelicales organizados por turnos, con funciones concretas y estrictamente distribuidas. El cielo era entendido como un santuario vivo donde los seres celestiales servían en rotaciones, llevando incienso, cantando, proclamando la santidad divina y participando en algo que Israel conocía muy bien: una adoración estructurada, marcada por ritmo, roles precisos y jerarquías espirituales. También existían visiones apocalípticas como las del Testamento de Leví o la Ascensión de Isaías, donde se describen múltiples niveles del cielo, cada uno con seres investidos de autoridad, vestidos de blanco y encargados de tareas litúrgicas específicas. La idea de un sacerdocio celestial no era extraña, ni polémica, ni nueva. La adoración en lo alto ya se imaginaba con una coreografía definida, como un templo perfecto que nunca dejaba de cantar, servir y adorar. Pero hay un detalle crucial: en todas esas visiones, los sacerdotes celestiales solían ser ángeles. Seres puros, sin historia humana, sin heridas ni pruebas. Ellos eran los encargados de mantener encendida la liturgia del cielo, mientras la humanidad adoraba desde la tierra. En esa mentalidad religiosa, el cielo pertenecía a los ángeles, la tierra, a los hombres. Por eso, cuando Juan revela que alrededor del trono hay 24 ancianos entronizados, coronados, vestidos de blanco y sosteniendo arpas e incienso, introduce una afirmación que rompe los esquemas anteriores. Ya no se trata solo de ángeles sirviendo en un templo celestial. No son querubines ni serafines. No son mensajeros sin historia ni criaturas sin cicatrices. Son ancianos con coronas de vencedor, vestidos con la pureza que solo se otorga a quienes han sido lavados en la sangre del Cordero. Seres que poseen atributos que jamás se adjudican a los ángeles. Y es aquí donde entra la tradición cristiana, que durante siglos ha intentado dar sentido a esta escena tan cargada de simbolismo. A lo largo de la historia, han surgido 3 grandes lecturas sobre quiénes son realmente estos 24 ancianos. Primera lectura: los ancianos como humanos glorificados. En esta interpretación, los 24 representan a los redimidos en su plenitud, 12 evocan a las tribus de Israel, 12 evocan a los apóstoles del Cordero. Juntos, forman una imagen completa del pueblo de Dios a través de los 2 pactos. Se entienden como creyentes ya glorificados, ya recompensados, ya entronizados en el cielo antes de la consumación final. Esta lectura tiene una fuerza especial porque armoniza a la perfección con las vestiduras blancas, las coronas estéfanos, el canto de redención y los tronos que se mencionan explícitamente en el texto bíblico. Segunda lectura: los ancianos como sacerdocio angélico. Esta postura intenta mantener el vínculo con el trasfondo del Segundo Templo,
donde los seres celestiales solían desempeñar las funciones sacerdotales. Aquí, los ancianos serían rangos superiores de ángeles, investidos con autoridad litúrgica y organizados en torno al trono para dirigir la adoración del cielo. Es una lectura que explica bien la estructura, la música y el incienso, pero tropieza con un detalle insalvable: los ángeles nunca reciben coronas de vencedor, nunca visten vestiduras lavadas en la sangre del Cordero y nunca cantan como redimidos. Tercera lectura: los ancianos como figuras simbólicas del pueblo de Dios. En esta interpretación, los ancianos no serían individuos específicos, sino un símbolo del pueblo redimido en su totalidad. El número 24 sería la clave: 12 tribus más 12 apóstoles igual a el pueblo completo de Dios. En esta visión, los ancianos son más íconos que personas, más representación que identidad concreta. Aunque esta lectura captura la belleza simbólica del número, deja sin resolver detalles demasiado literales como las coronas, las vestiduras y los tronos. Después de revisar estas tres interpretaciones, el video concluye que ninguna explicación puede ignorar lo que el texto muestra con claridad. Las vestiduras blancas pertenecen a los redimidos. Las coronas estéfanos pertenecen a los vencedores humanos. El cántico de redención solo lo entonan quienes han sido comprados con sangre. Los tronos se prometen a los creyentes que perseveran. Y así, la evidencia converge en una sola dirección. Los 24 ancianos encajan mejor con la imagen de humanos redimidos, exaltados como reyes y sacerdotes, sentados alrededor del trono como un consejo real y un sacerdocio eterno. Es una revelación que no solo honra el trasfondo del segundo templo, sino que lo lleva a su máximo cumplimiento. Donde Israel imaginó ángeles, Apocalipsis muestra redimidos. Donde antes había un sacerdocio celestial angélico, ahora hay un sacerdocio humano glorificado. Donde antes había figuras simbólicas, ahora hay seres reales con historias de victoria, con coronas que no se heredan, sino que se conquistan. La visión de Juan no contradice la tradición anterior: la corona la completa, la eleva, la llena de gracia. Porque aquí, en el corazón del cielo, la liturgia no está dirigida solo por seres celestiales, sino por aquellos que fueron comprados por el Cordero y hechos reyes y sacerdotes para Dios. Y este detalle no es solo teológico. Es profundamente personal. Porque si los ancianos son redimidos, si son humanos exaltados, entonces lo que ves no es una escena cerrada, sino una invitación. Una ventana a lo que Dios hará con todos los que perseveren. Una imagen anticipada del destino que espera a quienes siguen al Cordero en la tierra. El corazón del Apocalipsis late con fuerza en la escena del libro sellado, y es allí donde el drama celestial alcanza su punto más alto. El rollo, sellado 7 veces, descansa en la mano del que está sentado en el trono. Juan lo ve, sabe que contiene los decretos de Dios, la historia que debe desatarse, el destino de las naciones, pero nadie, absolutamente nadie, parece digno de abrirlo. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El silencio se vuelve insoportable. La visión, que hasta ahora avanzaba con una majestad sobrecogedora, se detiene. Y Juan llora. Es un llanto profundo, desesperado, el llanto de un hombre que entiende que, sin ese libro abierto, la historia quedará detenida para siempre. El mal no será juzgado. La redención no se consumará. Las promesas no se cumplirán. Es como si el universo entero estuviera congelado al borde de su destino. Y entonces, en medio de la tensión, se levanta una voz. No la de un ángel poderoso, ni la de un ser viviente lleno de ojos, ni la del trono mismo. La voz que rompe el llanto de Juan proviene de uno de los 24 ancianos. Él se inclina hacia el profeta, como quien se acerca a un discípulo quebrado, y le dice las palabras más importantes que alguien puede pronunciar frente a la desesperación. No llores. El león de la tribu de Judá ha vencido. Es el anuncio del Evangelio, pronunciado no por un ángel, sino por un anciano coronado. No es una frase poética, ni una promesa incierta, es una declaración victoriosa. No dice, vencerá, sino, ha vencido. El león ya triunfó. La victoria ya está escrita. El cielo no espera un resultado, lo celebra. Juan levanta los ojos esperando ver un león, pero lo que ve es aún más profundo, un cordero. No muerto, sino vivo, aunque marcado por heridas que hablan. El cordero toma el libro. En ese gesto,
la eternidad cambia de dirección. Los sellos tiemblan, los seres vivientes se postran, y los ancianos, una vez más, reaccionan con la sensibilidad de quienes entienden el significado total del momento. Esta vez, no solo se postran, cantan. Un cántico nuevo estalla de sus labios, un canto que nunca antes había sido entonado en la historia del universo. El Cordero es digno. El Cordero fue inmolado. El Cordero redimió a los hombres con su sangre. El Cordero los hizo reino y sacerdotes. El Cordero los estableció para reinar sobre la tierra. Este cántico nuevo no es un himno decorativo, es la interpretación oficial del cielo acerca de lo que acaba de suceder. Es la proclamación de que el sacrificio del Cordero no solo salva, entroniza. No solo limpia, corona. No solo redime, invita al trono. Los ancianos gritan en adoración lo que la teología formula con cuidado, que la obra de Cristo no solo rescata individuos, sino que levanta un pueblo real, sacerdotal, con autoridad y con destino eterno. Y es precisamente eso lo que ellos personifican. A medida que los sellos se abren y la historia avanza hacia su consumación, los ancianos aparecen una y otra vez en los momentos decisivos. Y cuando llega el punto culminante de las trompetas, cuando suena la séptima trompeta, un anuncio retumba en el cielo. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es el gran cambio de autoridad, el giro cósmico que el universo entero esperaba. El poder ya no pertenece a los imperios humanos ni a los principados caídos. Cristo reina, y su reino no tendrá fin. ¿Y quiénes son los primeros en reaccionar? Los 24 ancianos. Ellos se levantan de sus tronos, caen de rodillas y dan gracias. Su adoración no es un simple canto de júbilo, es una proclamación legal, un decreto sacerdotal. Dios ha tomado su gran poder. Dios ha comenzado a reinar. El juicio de las naciones ha llegado. Los siervos, profetas y santos serán recompensados. Los destructores de la tierra serán destruidos. No solo adoran, interpretan. No solo interpretan, declaran justicia. No solo declaran justicia, bendicen, agradecen, sellan con sus palabras el veredicto del cielo. Cada vez que los ancianos hablan o se mueven, están llevando a cabo una función que es, a la vez, real y sacerdotal. Son reyes por sus tronos y coronas, son sacerdotes por sus arpas, sus copas y su intercesión. Son consejeros porque participan en los momentos clave de la visión, son adoradores porque se rinden constantemente ante el Cordero. El video concluye con una afirmación que no solo resume su identidad, sino que la convierte en un llamado para todos los lectores. Los 24 ancianos son una imagen del destino de la Iglesia. No son un grupo distante, no son figuras ajenas, no son seres de otra categoría. Son un adelanto de lo que serán todos los redimidos. Son una ventana hacia el lugar que Cristo prometió para quienes vencen. Ellos muestran la corona que recibirán los fieles. La vestidura blanca que será dada a quienes perseveran. El trono preparado para quienes guardan el testimonio. El sacerdocio eterno que ejercerán los que siguen al Cordero hasta el fin. El mensaje final es una invitación urgente y tierna. Vive ahora como quien está siendo preparado para sentarse allí. Ora como quien sostiene las copas del incienso eterno. Persevera como quien un día arrojará su corona delante del trono. Sé fiel como quien sabe que su nombre ya está escrito entre los vencedores. Porque un día, si sigues al Cordero donde quiera que va, tu lugar estará entre ese círculo, en ese consejo de adoradores eternos que no solo contemplan la gloria, sino que participan de ella, reinando junto al que es, y que era, y que ha de venir.